Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto que nos acompaña Daniel Baima. Él es el nuevo presidente de la American Chamber, de la AmCham. Daniel, gracias por tomar la llamada. No, Rodrigo, buenos días, muchas gracias a ti por invitarme, un saludo cordial a ti, a tu equipo y a toda tu audiencia que nos escucha. Daniel, pues además eres presidente, por cierto, de Constellation Brands y pues te toca tomar la estafeta de la AmCham de Vladimiro. Y en ese contexto preguntarte en qué momento se encuentra la AmCham, sobre todo porque pues vienen tiempos bien interesantes para México. Por uno, lo que tanto se ha hablado, el famoso nearshoring, la reorganización de las cadenas de suministro, pero también vienen temas de definiciones, por ejemplo, en lo que está abierto en materia del TEMEC. Ahí estuvieron en la inauguración, o bueno, en esta Asamblea 106, en donde tomas la estafeta la propia Secretaría de Economía, están como el panel de controversias en materia energética. Bueno, todavía no se establece el tema del maíz, en fin, y aparte todo el asunto político 2023-24, cuéntame cómo visualizas, digamos, lo que será tu liderazgo en la importante AmCham. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. No, primero muy honrado, ¿no? Por la confianza que me dio el comité de nominaciones y todos los consejeros de la Cámara que pusieron en mí. Y bueno, muy entusiasmado realmente porque yo veo mi término en AmCham van a ser de 2 años, ese es el término que tenemos que coinciden justamente con lo que tú mencionas de estos 2 años que se vienen, que va a ser muy interesante, ¿no es cierto?, para todos aquí en México y en Estados Unidos, definitivamente. ¿Sí? Eh, yo me subo a este rol porque realmente creo en las oportunidades que tenemos como Cámara, en las oportunidades que tenemos como país en México y creo en la confianza depositada en México de Estados Unidos. Realmente me subo con una agenda que va a estar muy orientada realmente a la que tú acabas de mencionar del nearshoring. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de conocer a la secretaria Buenrostro en Economía hace un par de meses y el trabajo que ha hecho México en ese sentido es realmente interesante. Por supuesto que Estados Unidos también, de mapear toda la oportunidad de atracción de inversiones a Norteamérica, de integrar las cadenas de valor en Norteamérica y ver cómo lo hacemos no solamente de una escala que realmente mueva la aguja y haga diferencia en la relación binacional, sobre todo binacional México-Estados Unidos, pero al mismo tiempo hacerlo de la forma más expedita y más rápida posible, porque yo creo que somos conscientes que no queremos dejar esto para una transición política, ¿no es cierto?, que pueda venir hacia adelante, sino tratar de capitalizarla hoy, porque las necesidades las tenemos hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a estar trabajando muy alineados con la embajada, ¿sí?, y con la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores aquí en el país, en ver cómo apoyamos en sectores, sobre todo que han identificado y hemos identificado como de gran oportunidad. ¿Sí? Entonces, en eso vamos a estar trabajando muy enfocados ya desde el lunes de esta semana. Claro. Ahora, y en ese contexto, sí creo que vale mucho la pena dimensionar qué significa la AmCham, o sea, quién pertenece a ella y qué implica desde el punto de vista de empleo, de generación de valor, etcétera. Bueno, la Cámara es fuertísima, realmente, como te decía, para mí es un orgullo tener que representarla. Somos más de 1.300 empresas binacionales aquí en México, que generamos alrededor del 21% del PIB del país. Somos prácticamente un poquito más del 20% de la inversión extranjera directa privada en México. De empleos directos, me preguntabas, todos los socios y miembros de la Cámara creamos alrededor de 8 millones de empleos formales directos en el país. Y todo esto implica no solamente la creación de empleo, sino toda la dimensión social, ¿no es cierto?, que tenemos como miembros en las comunidades que operamos. ¿Sí? Y nos toca la realidad, y voy a empezar por la realidad de este año, ¿no es cierto? Y para mí es muy alentador ver números
como los que se publicaron de enero, del comercio acumulado total entre México y Estados Unidos, casi llegando a los 64 mil millones de dólares. ¿Sí? Esa es la dimensión de lo que como Cámara contribuimos al comercio binacional entre México y los Estados Unidos. Este año, lo comentábamos en nuestra asamblea con la Secretaría de Relaciones Exteriores, vamos juntos por casi alrededor de 800 mil millones de dólares de comercio binacional. Es un número realmente muy, muy, muy importante. Claro, sí, es enorme y sobre todo los datos que nos compartes en términos de lo que significa la AmCham, que además, bueno, pues tiene una presencia desde hace muchas décadas en México por la vinculación natural como al ser vecinos de los Estados Unidos. En ese contexto, preguntarte, Daniel, ustedes en Constellation, digamos, no sé cómo calificarlo, pero bueno, se dio todo el tema de la planta en Mexicali, luego se abrió, el presidente, digamos, los aprecia, o al menos sí lo expresó en el discurso. ¿Cuál es la actitud, digamos, de relacionarse? Ya nos decías, obviamente estuvo ahí la secretaria de Economía, que tiene una actitud pues muy constructiva, está tratando de avanzar, resolver estos problemas que hay, pero ¿cuál dirías que es el tono de los puntos de contacto con las distintas instancias del gobierno desde la AmCham y particularmente la experiencia tuya y de Constellation en momentos que pudieron haber sido complicados? Yo diría que es extraordinario y es un momento que tenemos que capitalizar, que pienso en mi función de liderazgo de la Cámara, capitalizar al máximo. ¿Sí? La relación empiezo por el gobierno de Estados Unidos, si me permites, Claro. con el embajador Ken Salazar, con todo su equipo y con el gabinete del presidente Biden a través de Ken. Y lo has visto en las últimas semanas, la cantidad de congresistas americanos, demócratas, republicanos que han venido al país, súper interesados en escuchar, en entender y muy propositivos, la verdad, el nivel de las charlas. No son de un nivel, por supuesto que hay temas coyunturales como los que tú indicas, ¿no es cierto?, que se están y se van a resolver con los mecanismos del tema que tenemos, pero lo que yo he sentido y he vivido recientemente, sobre todo muy aceleradamente en los últimos meses, es una proactividad a capitalizar estas oportunidades que comentamos recién. Y con el gobierno de México, mi experiencia personal, ¿no es cierto?, como Constellation y hoy representando a la Cámara, y tuvimos un poquito un pequeño sabor de esto en nuestra asamblea con la participación de la Secretaria de Economía y representantes de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, es muy importante, porque yo creo que nos estamos dando cuenta que esta oportunidad es única y tenemos que buscar la forma de capitalizarla. Claro. ¿Sí? La oportunidad es demasiado grande para dejarla pasar y creo que las partes hemos entendido que la industria privada tiene un rol importante, que nosotros, miembros de la Cámara, aportamos muchísimo al país y tenemos todos inversiones no solamente de capital interesante, porque eso es importante, Rodrigo, todos hablamos de inversión nueva que llega, inversión nueva que hay que atraer, pero hoy por hoy los miembros de la planta, lo que gastamos, lo que utilizamos de OPEX en México es de una dimensión realmente muy importante. Daniel, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más, porque me parece que es fundamental esto que estás mencionando, o sea, lo que ya está y lo que se está desplegando de OPEX y CAPEX, etcétera, que es fundamental. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana le agradezco mucho a Daniel Baimel, presidente de la American Chamber, que nos tome la llamada. Daniel, gracias por esperarnos en el corte. Y mencionabas algo importante antes de que nos interrumpiera la computadora automatizada, que es justamente pues lo que ya está presente, ¿no? Nos compartías que, bueno, las empresas agremiadas en la AmCham representan 21% del Producto Interno Bruto, 8 millones de empleos, y que en el contexto del nearshoring es importante no solo pensar lo que pueda venir, sino lo que ya está ahí, cómo puede crecer.
Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Yo creo que todos nos gusta ir siempre a buscar lo más brillante, lo más nuevo, sí, nos atrae eso, pero no podemos descuidar para nada lo que tenemos hoy en México de relación binacional con Estados Unidos. Y en la empresa de la Cámara, como te comentaba, todos tenemos importantes inversiones o bien ya aprobadas o bien en proceso de aprobarse para México y tenemos un nivel de gasto operativo en México súper importante, ¿no es cierto? ¿Sí? Por supuesto que estamos binacionalmente muy integrados, nuestro supply chain está súper integrado con Estados Unidos, pero la realidad es que la mayor parte de nuestros insumos, nuestra energía, nuestra gente, nuestra capacidad de manufactura, en muchos casos del poder de innovación que tenemos, lo tenemos aquí en el país, ¿sí? Y es importante que eso siga creciendo. Entonces, hay que buscar la forma, voy a buscar y trabajar duro con los miembros de la Cámara para seguir capitalizando las inversiones que tenemos en nuestro mapa a corto plazo y por supuesto colaborar con los nuevos sectores estratégicos que hemos definido con la Embajada y el gobierno mexicano de atracción de inversión al país. Claro. ¿Cuáles serían estos actores, estas áreas estratégicas? Mira, lo que nos compartía la secretaria en la asamblea, después de todo el trabajo que hicieron de mapear, de hacer paretos, de qué realmente vale la pena, dónde está el valor para crear en el país y también las posibilidades reales y genuinas del país. Ellos han determinado 4 o 5 sectores de los cuales nosotros vamos a trabajar muy, muy intensamente, sobre todo con la movilidad eléctrica, ¿sí? Por supuesto como ancla el sector automotriz. Las posibilidades, las ambiciones del sector automotriz para con México son enormes, no son de crecimientos marginales, son realmente de transformación a raíz de la transformación de vehículos, ¿no es cierto?, a la movilidad eléctrica. Y el potencial ahí en México es muy, muy importante. La parte de dispositivos en general, ¿no es cierto?, lo que conocemos tú y yo como chips y tarjetas, ¿sí? Es una realidad. Nos dimos cuenta todos de dónde está el link débil en la cadena de valor con todo lo que ha pasado con los chips desde Asia hacia el resto del mundo. Y es muy interesante lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no es cierto? Nos comentaba Ken de la confirmación de un poco la vocación de Arizona en ese sentido. Y cuando tú empiezas a amarrar que, bueno, Estados Unidos va a enfocar toda la producción de chips en Arizona, lo que trae entonces y cómo amarra el gobierno federal y el gobierno estatal de Sonora, ¿no es cierto?, con Alfonso Durazo, con su plan Sonora, en tratar de capitalizar una cadena de valor muy local, ¿cierto? Sonora, Arizona, a raíz de soportar de la producción de chips en Arizona. Yo creo que ahí va a haber un área muy, muy importante y esto se va a llevar al resto del país, no tengo dudas, ¿sí? Dispositivos médicos es otro importante que no hemos dado cuenta, lo vivimos todo, ¿no es cierto?, en la pandemia, ¿no es cierto?, sobre todo dispositivos que requieren electricidad. Un área muy importante en México son los electrodomésticos, nos daba la magnitud del área del sector, la secretaria, pero es uno que sentimos que está muy, muy ordenado ya todo. Por supuesto que como Cámara vamos a contribuir a identificar oportunidades del sector y va a ser un cuarto sector en el cual nos estamos por enfocar. Y yo diría que el más importante, Rodrigo, es un sector de infraestructura, ¿sí? Porque es muy fácil para mí pretender tener la ambición y para el país tener la ambición de no solamente confirmar y continuar con estos 800 mil millones de dólares anuales de comercio binacional, sino crecerlo a una tasa importantísima.
Pero si no tenemos como país la infraestructura y la plataforma para, para crear esto y seguir creciendo en este sentido, el negocio se cae solo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es muy importante construir, y vamos a tener, nosotros ya estamos creando un comité específico de infraestructura en AmCham México, para no solamente llevar necesidades, sino llevar propuestas, ¿sí? Que agreguen valor a crear infraestructura en un corto plazo, ¿sí? Porque yo creo que podemos todos crear y planear infraestructura a mediano y largo plazo, y así debería hacerse, pero al mismo tiempo queremos capitalizar esto lo más rápido posible. Y cuando digo infraestructura, no pensemos, invito a tu auditorio que no piense únicamente en infraestructura física, ¿no es cierto? Que son los trenes, los corredores, los puntos de conexión, los cruces fronterizos, etcétera, ¿sí? Sino también en infraestructura más soft, de tecnología, de servicios, que hoy son un gap importante, ya con el volumen comercial que hoy tenemos, que son los temas que tenemos que abordar importantemente. La verdad es que clave y fundamental lo que mencionas, sobre todo porque, bueno, va a ser bien interesante y espero que hablemos muy a menudo, Daniel, porque viene, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, citaba lo que les dijo ayer a la AmCham y decía cierta flexibilidad y pragmatismo, por ejemplo, en términos de esquemas de energía, que también es fundamental para pensar en un crecimiento y lo que vendrá en estos polígonos de desarrollo que planean reactivar una parte importante que tú como presidente de Constellation ahora seguramente lo tienes más visible y que puede detonar, digamos, nuevas áreas geográficas de desarrollo en México con enormes oportunidades y que ahí se ve que hay cierta voluntad y que tendría que ocurrir en los siguientes meses, pero bueno, será cuestión de la capacidad de ejecución, de desplegarlo y de que vayan acompañados tanto el sector privado como en este caso esta visión que tiene, que se plantea desde economía, que puede ir avanzando con el, para no, que no pase la oportunidad enorme que tiene México enfrente, con lo que ya mencionabas, Daniel. Pues muchas gracias por la entrevista, enhorabuena por tu nombramiento y pues mucho trabajo que tienes enfrente, así que mucho ánimo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo y bueno, ojalá podamos hablar muy pronto. Gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Daniel Baima, el presidente de la AmCham.